Dios te bendiga en este nuevo programa. Queremos bendecirte, queremos darle gracias al Señor por cada uno de ustedes, nuestros seguidores, que están conectados con este programa Teología de un Verso. Queremos compartir hoy un programa muy interesante. Vamos a analizar un verso bíblico muy poco conocido y yo quiero que usted sea parte de este tiempo donde vamos a analizar a profundidad este verso bíblico. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, y para esto vamos a buscar en segundo libro de Samuel, el capítulo 18, verso 33, donde hay un clamor del corazón de David por su hijo Absalón. Muchos piensan que era porque él amaba a su hijo Absalón, que él hace este lamento, este grito, pero vamos a analizar a profundidad qué significa este clamor de David por su hijo Absalón. Así que busque la palabra de Dios, busque la Biblia y vamos a leer. Vamos a leer este verso bíblico rápidamente. Dice la Escritura y la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que fuera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje bíblico no es tan conocido, pero yo quiero que lo analicemos hoy, porque muchas personas piensan que David está clamando porque amaba demasiado a su hijo. Es una realidad. Realmente su hijo, él lo amaba, pero hay algo profundo que sucede aquí en este verso bíblico, y esto es lo que vamos a analizar hoy. Si nosotros vamos al contexto de este escenario, nos vamos a dar cuenta que Absalón tiene una rebeldía contra su padre David. Absalón se rebeló contra su padre por una palabra que el profeta le dio a David, y le dijo que iba a venir una rebelión de tus hijos, que iban a tomar tus mujeres delante de todo el pueblo, y de la consecuencia del pecado de David es que viene esto que nosotros vamos a analizar. Entonces, hay una rebelión que se desata en el corazón de Absalón, producto de un pecado que David cometió con Betsabé. Luego de esto, el profeta Natán va donde David y le explica y le dice que va a suceder. Dios lo iba a perdonar, pero iba a haber una consecuencia de su pecado, y la consecuencia era que sus hijos se iban a rebelar contra él. Entonces, la rebelión de Absalón es producto del pecado. Esto es lo que está sucediendo en esta ocasión. Este es el contexto histórico de lo que acaba de suceder en este escenario. Es que el pecado de David llevó a su hijo Absalón a rebelarse contra él. Entonces, aquí vemos una historia de dolor, de sufrimiento, de arrepentimiento, que nos revela este verso bíblico, pero donde quiero llegar es al punto donde David clama por su hijo Absalón, y él desea que hubiese sido él el que muere antes que su hijo. Y es ahí donde quiero que enfaticemos hoy, que David no simplemente está llorando como padre arrepentido, como padre que le duele su hijo, sino que el profundo dolor que tiene es porque él sabe que lo que le pasó, que lo que está sucediendo a su hijo Absalón es producto de consecuencia, es producto de lo que él hizo, de su rebelión. Por eso es que él dice: hubiera yo muerto en lugar de ti, hubiera sido yo el que muriera y no tú, Absalón, hijo mío, Absalón. Pero muchos piensan que simplemente es porque él ama a su hijo. Claro, un buen padre ama a su hijo, y David amaba a Absalón, pero la tristeza más profunda, el clamor más elevado que él tiene, porque él sabe que lo que le está aconteciendo a su hijo Absalón es producto de su mala decisión, es producto de su pecado. Hay consecuencia del pecado, y el amor fraternal
incondicional, a pesar de que él se rebeló contra él, también está aquí en este verso bíblico, porque es su hijo. Y él dice, hijo, hijo. Un hijo duele. Hay personas que dicen que cuando una persona pierde su madre, queda huérfano. Cuando pierde su cónyuge, queda viuda. Pero cuando pierde un hijo, ¿cómo queda? Qué dolor tan grande es perder a un hijo. Esto también estaba aquí implicado en este verso bíblico, perder un hijo, pero él, sabiendo que pierde un hijo por consecuencia de su pecado contra Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo nos puede ayudar este verso bíblico que estamos analizando hoy en nuestra vida? Aquí destaca principalmente cómo nosotros debemos mantener una vida lejos del pecado. El pecado daña todo. Si nos damos cuenta, el nombre de Absalón es padre de paz, que resultó ser todo lo contrario a lo que él vivió, porque fue un joven rebelde, un hombre rebelde, y sin embargo su nombre era hombre de paz o padre de paz. Ese era el nombre de Absalón, mi padre es paz o padre de paz, Absalón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que puede ser una bendición o lo que está llamado a ser una bendición se puede convertir en todo lo contrario si nosotros desobedecemos a Dios, si cometemos pecado. Algo que Dios tiene para ti, que proyecta para ti de bien, puede convertirse en un mal cuando pecamos. Eso es lo que pasó precisamente con el enemigo. Era un ángel de luz y al caer del trono se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Entonces, eso sucede con la vida de Absalón. Absalón estaba predestinado o estaba llamado a ser un hombre de bien, de paz, un padre de paz, donde iba a tener paz, pero por rebelarse y también por el pecado de su padre, se convirtió en todo lo contrario. Entonces debemos tener cuidado cuanto a esto. Debemos reconocer también nuestros errores. David reconoció su error. Él por eso clama. Él clamó por su hijo Absalón porque reconoció que por su error, por su pecado, su hijo estaba en esa condición. Y nosotros vemos a un David que sabe arrepentirse y sabe reconocer su pecado. Eso aprendemos de este verso bíblico. Debemos reconocer nuestros errores. Hay hijos que están en las calles rebeldes. Hay muchos hijos que no quieren saber de la palabra, ni de Dios, ni del Evangelio, por la conducta de los padres. Por eso tenemos que reconocer nuestros errores y cambiar nuestra forma de vivir para que nuestros hijos no acarren la consecuencia de maldición, a maldiciones generacionales que vienen a invadir la familia por consecuencia de nuestros errores. Entonces debemos tener pendiente esto. Número 1, David estaba lamentándose por su hijo porque amaba a su hijo como padre, pero más profundo era porque era consecuencia de su error, de su pecado al llegarse a Betsabé. Entonces hoy Dios nos habla de este verso, que nuestros errores pueden ser que cambien el destino de alguien, el destino de lo nuestro. Puede ser que nuestros pecados cambien el curso de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que procura vivir una vida alejada del pecado para que tu camino en Dios sea un camino de bien, camino de bendición, y que mañana tú y yo no tengamos de qué lamentarnos porque
cometimos errores, sino que lo que Dios determinó hacer con lo nuestro, nuestros hijos, nuestra casa, se cumpla conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que hoy aprendimos esto de este verso bíblico. Debemos confiar y esperar en la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios. No nos desesperemos a caer en el pecado, porque esto trae consecuencia. Hay muchos que dicen, oh, pero David pecó y le fue perdonado, queriendo justificar sus pecados y diciendo como que sí, ¿verdad? Dios lo perdonó y yo puedo hacer lo mismo y Dios me va a perdonar, pero no vemos la consecuencia, el lamento de David. Yo sé que en este momento, en este verso que hemos leído, el verso 33 del segundo libro de Samuel, capítulo 18, en este verso David dijo, y el error más grande que cometí fue mirar a esta mujer y codiciarle mi corazón y allegarme a ella. Yo prefería no hacerlo, al ver a su hijo muerto, a ver a su hijo rebelado contra él, ver toda la vergüenza y todo lo que acarrió por consecuencia de ese pecado. Yo sé que David estaba arrepentido de no volver a cometer ese error. Incluso lo vemos que no vuelve a cometer ese mismo error, ese mismo pecado. Eso es lo que debemos de hacer y entender hoy, que el pecado nos lleva a lamentarnos profundamente, más de a donde queremos llegar. El pecado nos lleva más allá de donde queremos llegar. Así que hoy analizamos el verso 33 del segundo libro de Samuel, el capítulo 18, donde David lamenta la muerte de su hijo Absalón por consecuencia de su pecado. Cuidado cómo nosotros nos conducimos, porque puede acarrear maldición a lo nuestro. Dios te guarde, Dios esté contigo. Recuerda que esto es Teología de un Verso. Estamos en esta plataforma Atmósfera Celestial. Comenta, comparte y haz que otros también sean partícipes de este tiempo y puedan escudriñar con nosotros la Escritura. Recuerda que si quieres que analicemos un verso bíblico de tu interés, escríbenos en los comentarios, dejando el verso bíblico y vamos a comentarlo conforme a la voluntad del Señor. Que Dios te guarde, que Dios esté contigo y será el próximo programa.